Recuerden que no es comparar o hacer una equivalencia entre lo que es la Biblia y la confesión. No. La confesión está supeditada a lo que enseñan las Escrituras, ¿ok? Lo que es inerrante, infalible y última o máxima autoridad de la Iglesia son las Sagradas Escrituras. Lo dice también la Confesión de Nombres. Entonces, la confesión es un resumen de las doctrinas que nosotros creemos que enseñan las Escrituras. En este caso, vamos ya por el capítulo 22 acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Adoración religiosa y día de reposo. Quiero comenzar con una pregunta. A ver, ¿cómo podemos definir la palabra adoración? ¿Qué es adoración? ¿Cómo? Obediencia, muy bien. ¿Qué más? Por allá dijeron una palabra importante. Servir, muy bien. ¿Qué más? Adoración. Muy bien. Sí, todas estas palabras están contenidas dentro de lo que es la adoración. La adoración no es un acto, es una vida de servicio, admiración, amor, alabanza y entrega total. Vuelvo a repetir. ¿Qué es adoración? La adoración no es un acto, es una vida. No es un momento, es una vida completa, es un corazón, es un servicio, es una admiración, es un amor, es una alabanza y una entrega total. Eso es la adoración. La segunda pregunta, ¿quién debe adorar? Los cristianos nada más. Todo el mundo. El párrafo 1 nos ha dicho en la Confesión de Londres de 1689, capítulo 22, párrafo 1, que es un deber moral. Toda la humanidad le debe eso al Creador, le debe admiración, le debe servicio, le debe amor, alabanza y entrega total. Esa es la obligación que tienen todos los seres humanos, pero existen dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas que hemos visto hasta ahora? En primer lugar, nuestra incapacidad. Cuando hablamos de incapacidad, no estamos diciendo que el ser humano fue creado incapaz de adorar. No, él tiene todas las capacidades, pero es incapaz. ¿Cómo así? Bueno, cuando tengo a mi hijo recién nacido o mi hija recién nacida, pregunto, ¿yo podría agarrar un cuchillo y atravesárselo en su corazón? ¿Podría yo hacerlo? ¿Sí o no? Sí y no. Sí puedo porque yo soy más fuerte, tengo más capacidad que el pobre indefenso niño. Pero no puedo porque no lo deseo. ¿Me explico? Hay una incapacidad no de forma material o física, sino del corazón. Entonces, la incapacidad que tenemos de adorar, de servir, de admirar, de amar, de alabar y de entregarse totalmente a la voluntad del Creador, no es porque no tengamos la capacidad física e intelectual, sino que tenemos una incapacidad emocional, espiritual. ¿Okay? No deseamos. ¿Okay? No lo deseamos. Ese es el primer obstáculo para adorar o alabar al Señor. Y el segundo obstáculo también nos los ha dicho la Confesión de Londres. ¿Cuál es? Bueno, que la luz de la naturaleza, ¿verdad? O las obras de la naturaleza no nos dan suficiente luz, no nos dan suficiente información para saber cómo adorar a ese único y verdadero Dios de forma aceptable. Necesitamos revelación especial, que Él mismo nos diga cómo lo debemos adorar. En cuanto al primer problema, nosotros hemos visto que Dios mismo lo resuelve. ¿Cómo? Esa es la meta de la salvación. Reconectar, reconciliar al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Les da un nuevo corazón, ¿verdad? Ahora nos ha liberado, el capítulo anterior nos ha liberado
para poder servir al Señor, como dice en Lucas 1, 74 y 75, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ese es el propósito de la liberación, de la libertad cristiana. Y el segundo problema, ¿cómo se resuelve? Bueno, el Señor ha regulado su adoración y esa regulación ha quedado por escrito en las Santas Escrituras. Así que los dos problemas están resueltos. Los dos problemas, no hay excusa para decir, no puedo adorar al único y verdadero Dios creador. En las Escrituras está lo que Dios manda en su adoración. Por eso nosotros hablamos de que es necesario que la adoración sea regulado por Dios y no por nuestras conciencias o por lo que nosotros pensemos que le puede agradar al Señor. No, tiene que ser regulado por Él, tiene que ser prescrito por Él. Por eso nosotros hablamos o abogamos por el principio regulador de la adoración. Estoy haciendo un breve repaso de todo lo que hemos visto. Espero que me estén siguiendo, estoy un poco rápido, pero espero que me estén siguiendo porque ya esto lo he dicho anteriormente, ¿ok? ¿Qué es el principio regulador de la adoración? Es lo que Dios manda. Lo que Dios manda es lo correcto, lo que no manda es erróneo, es incorrecto. Bien, eso es lo que nosotros podemos resumir a grosso modo del párrafo 1. Del párrafo 2 hemos visto el propósito de la adoración, ¿sí? ¿A quién se debe dirigir la adoración? ¿A quién? A la Trinidad. Debe ser una adoración consciente del verdadero Dios, del Dios que se revela en las Escrituras. Pero también dijimos que ese párrafo 2 nos habla de que necesitamos la mediación del Señor Jesucristo. A partir del párrafo 3 nos hablan acerca de los elementos de la adoración, los elementos de la adoración. Vayan conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Este es el Señor Jesucristo hablándole fuertemente a los fariseos. Y les dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Si el versículo hubiese quedado hasta allí, uno puede decir, entonces no sirve de nada toda la adoración externa que Dios pide, sino solamente el corazón. Y Dios es la verdad, yo con mi Dios en el corazón y tú y yo y nada más, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere es un corazón, la justicia, la misericordia y la fe. Esas cosas están en el corazón. Pero aquí el Señor va a decir, esto era necesario. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Diezmar la menta, el eneldo, el comino. Esto es necesario hacer sin dejar hacer aquello. ¿Cuál es aquello? La justicia, la misericordia y la fe. Es decir, la adoración tiene un aspecto externo e interno. Las dos deben ser bien hechas para que sean aceptables, ¿ok? Deben ser hechas de forma externa, tal como Dios lo pide, y de forma interna, tal como Dios nos los pide también en el corazón. Y de eso se tratan los elementos de la adoración. Los elementos de la adoración. El primer elemento, ¿cuál fue? ¿O cuál fue el primer elemento que vimos? La oración. La oración, ¿sí? Note que los párrafos 3, 4 y parte del párrafo 5 habla de la oración.
porque los puritanos consideraban que la oración es el primer elemento que manifiesta adoración al Señor. Lo dije el miércoles pasado. El que ora está adorando, el que ora está amando, el que ora está buscando comunión con el Señor. Entonces, el primer signo vital de que alguien ha resucitado, de que alguien ha pasado de muerte a vida, es que empieza a orar. Ahora, párrafo 3, ya vimos cómo en el párrafo 3 nos habla de la universalidad de la oración, cómo Dios acepta la oración y la eficacia de la oración. Seguimos entonces con el párrafo 4, ahora sí. Párrafo 4 nos habla acerca de los principios que regulan la oración. Estamos en el primer elemento, el más importante, o uno de los más importantes en cuanto a la adoración. Algunos principios que nos ayudan a ver la oración. Eso nos lo dice el párrafo 4. ¿Ok? Vamos a ver. Dice el párrafo 4. La oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de hombres que viven o vivirán más adelante. Qué interesante. Por hombres que viven o vivirán más adelante. Sigue el párrafo. Pero no debe hacerse por los muertos ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte. Muy bien, el párrafo está construido de la siguiente manera: ¿por quién se debe orar y por quién no se debe orar? ¿Por quién yo debo orar? Ese es el principio que va a regular mi oración. ¿Por quién debo orar? Bueno, debemos orar, dice, por todas las cosas que sean, en primer lugar, que sean lícitas. Hay una restricción positiva. Suena extraño, ¿no? Una restricción positiva. Cuando hablo de restricción, estamos diciendo que es algo que está delimitado, pero eso positiva significa dentro de ese límite, ora por todo lo que tú quieras. Dentro de ese límite, tienes todo el espacio en ese límite, ¿ok? Restricción positiva, hazlo. ¿Por qué vamos a orar? Dice, por las cosas lícitas. Las escrituras en este particular es la única guía. Escuche, la única guía que tenemos para saber que nuestras peticiones son lícitas delante de Dios. Las escrituras son la única guía que nos ayudan a saber que nuestras peticiones verdaderamente son lícitas delante de Dios. Juan capítulo 14, versículo 13 en adelante. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando dice en mi nombre, estamos hablando como si Cristo mismo lo estuviese pidiendo. Ahora, ¿dónde está eso? Bueno, la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo así? En las Escrituras. Las Escrituras nos dan la mente de Cristo. ¿Qué quiere el Señor contigo? ¿Orar por tu santificación es algo lícito? ¿Cómo sabe usted? Porque suena bonito. ¿Cómo sabe usted eso? Porque la Biblia enseña eso, que la voluntad de nuestro Señor es nuestra santificación. Usted puede orar, Señor, ayúdame a no mentir. ¿Usted puede orar por eso? ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos despojarnos del viejo hombre, ¿verdad? Y que no debemos hablar mentiras, ¿verdad? O como dice en los mandamientos, ¿verdad? Que no debemos hablar falso testimonio. Entonces, eso es de acuerdo a la mente de Cristo, eso es de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Solo podemos entonces pedir lo que está de acuerdo con las Escrituras, lo que está de acuerdo con las Escrituras. Señor, por favor, que se me dé este negocio, porque con este negocio, Señor, primero,
con este negocio yo puedo sustentar a la familia. ¿Eso es lícito? Sí, eso es lo que Dios quiere. Pero el Señor también conoce los verdaderos deseos de nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces tú, Señor, para sustentar la familia, Señor, sí, claro, yo te conozco. Las cosas que verdaderamente sean lícitas. Santiago nos habla, ¿verdad? Que a veces pedimos y pedimos mal. Vamos a leerlo. Santiago. No lo anoté. Capítulo 12, si no me equivoco. ¿4? 4 o 3. 4, 3. Gracias. Entonces, 2 más. 4. Excelente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tienes lo que deseas porque no pides. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego habla cuáles son esos deleites. ¿A qué es malo pedir por un deleite en sí mismo? Ahí nos habla, versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esos son los deleites que Dios no te va a responder. Que Dios no te va a responder. Entonces, deben ser por cosas lícitas, legítimas, y el Señor también nos conoce y nos conoce muy bien. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso está dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, pero deben ser por cosas lícitas, cosas que el Señor ha dicho en las Escrituras, eso. Puedes tú orar, si estás soltero, si estás soltera, puedes tú orar para que el Señor te provea tu esposo, tu esposa. Claro que sí, claro que sí. Eso es la voluntad de Dios, es la voluntad preceptiva. Otra cosa es la voluntad secreta del Señor. Yo no sé si el Señor realmente quiere que yo me case, pero yo puedo pedir porque eso es lícito, eso está dentro de las Escrituras. Bien, entonces debemos entender que podemos tener, esta es una aplicación, podemos tener seguridad cuando nosotros oramos según sabemos, entendemos que la Biblia está enseñando y podemos tener toda la expectativa de que el Señor va a responder y va a responder afirmativamente, porque es para tu bien, es para tu progreso. Señor, que se me dé este trabajo, pero siempre debemos terminar diciendo que se haga tu voluntad, porque nosotros pensamos muchas veces que cualquier trabajo es lícito, pero en ese caso, cuando pedimos al Señor, Señor, ayúdame por este trabajo, y si no, Señor, si no va a ser para mi beneficio, el Señor lo sabe todo, tú te entregas a Él. Señor, cierra las puertas, que no se me dé el trabajo. Entonces yo sabré que tú me estás guiando en eso y que el Señor está en cuidado. Bien, eso es una devoción al Señor. Eso es una entrega. Me estoy entregando completamente a que el Señor realmente dirija todas las cosas. Por las cosas lícitas. En segundo lugar, ¿por quiénes? Por toda clase de hombres que vivan o que vivirán. Es decir, hay que orar por los que están vivos, solamente por los que están vivos. Podemos orar por toda clase de hombres que esté vivo y aún por los que no han nacido. Puedes orar por tus hijos que no tienes. Puedes orar por los nietos que deseas tener, que no tienes ahora. Puedes orar por aquellos que vendrán a ser miembros de la iglesia en algún momento. ¿Cierto? No sabemos. Bueno, a lo mejor ya están vivos.
Pero podemos orar por personas aunque no las conozcamos en ese sentido. Lo único que no podemos orar es por los muertos. Ahorita vamos a hablar algo de ello. Pero es interesante que dice por toda clase de hombres. Toda clase de hombres significa de forma indiscriminada. Podemos orar por cualquiera. Cualquier persona es candidato para que yo pueda interceder delante del Señor por esa persona. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ese es el versículo 1. Versículo 2. Por los reyes, por todo lo que están en eminencia. Es decir, desde cualquier persona que está en contacto contigo hasta los que están más encumbrados en las esferas de poder, todos deberían ser bendecidos en ese sentido por un pueblo que ora por estas personas. Estamos orando por ellos. Pero ¿cuál es el motivo de esa oración? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por ejemplo, un jefe. ¿Debo orar yo por mi jefe para que lo despidan porque no lo aguanto? No, para que me ayude o para que el Señor permita que este jefe no me entorpezca en mi labor de vivir en este trabajo de forma honesta, de forma piadosa, ¿verdad? En toda piedad y honestidad. Señor, ten misericordia que no me vaya a estar pidiendo estas cosas, o que se arrepienta si me está pidiendo este tipo de cosas que van en contra de tu voluntad, Señor. ¿Ok? Entonces estamos orando a favor de eso para que yo pueda vivir para la gloria de Dios. No para vivir en tus deleites mundanos, sino para que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Juan 17:20 dice: este es el Señor Jesucristo orando esa última noche. Mas no ruego solamente por esto, está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por aquellos que en este momento no están, en ese momento no estaban. Incluso está orando por nosotros que no habíamos nacido, que hemos creído por la palabra de ellos. Entonces podemos orar por los que están vivos y por los que vivirán. Bien, eso es la restricción positiva. Ora por todo lo que es lícito delante del Señor. Eso significa que debemos cada vez más conocer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor en su contexto, porque tú dices, Señor, que eso será mío. Debemos tener correcto entendimiento de la palabra de Dios para orar conforme a su palabra, y en segundo lugar por todos los hombres. De manera de una restricción negativa, ahora el no ores. Qué interesante. No solamente se nos dice que debemos orar por, sino se nos prohíbe no ores por, en primer lugar, por los que ya han muerto. No ores por los que ya han fallecido. ¿Por qué? Porque al final el estado de los muertos es un estado, hermano, fijo, incambiable. Ya esa decisión del Señor no cambia, mientras que estando en la vida, las situaciones cambian. Alguien puede llegar al arrepentimiento, alguien puede ser sanado por el Señor, se pueden cambiar las circunstancias, pero en el estado de los muertos es un estado fijo. No ores más por eso. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 21. Mire lo que hizo David una vez que supo que su hijo había fallecido. David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño.
mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Tenía una concepción correcta de lo que es el estado de los muertos, de la muerte. Ya, ¿para qué voy a orar? Ya el Señor decidió, ya está en el ámbito directo de Dios, en el ámbito directo de Dios. Lo mismo, como dice, en Lucas 16, cuando el Señor Jesucristo está hablando de Lázaro y el rico, el Señor Jesucristo nos está dando ese panorama espiritual que estaba ocurriendo, y Abraham le dice al rico en el versículo 25, en esa conversación entre Abraham y el rico en el estado de los muertos, Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es un estado incambiable. ¿Quieren saber una noticia, hermano? No existe el purgatorio. Lo siento. No existe. No existe. Ahora, para nosotros es lógico pensar eso, pero recuerden que estamos en un tiempo, o los redactores de la confesión estuvieron un tiempo luchando con las reminiscencias del romanismo que todavía quedaban por allí. Así que para ellos era importantísimo dejar por escrito en la confesión de fe que era una práctica incorrecta romanista, y tenían que expresarlo. ¿Por qué? Porque una vez que se abandona esta vida, no se puede cambiar el destino de la persona. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Se acabó. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, la primera restricción negativa: no ores por los que ya han fallecido. Cuando estamos en un funeral, en un entierro, ¿por quién debemos orar? Señor, dale la entrada a la luz. No. Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Debemos orar por los que están vivos. Debemos orar por los que quedan, para que el Señor les ayude a que este episodio difícil y duro nos permita tener claridad de que la vida es corta y que debemos usarla para la gloria del Señor. Y la última restricción negativa es muy fuerte, muy fuerte. Dice que no debemos orar ni por los muertos ni por aquellos de quienes se puede saber que han cometido el pecado que lleva a la muerte, o el pecado de muerte. O también se le llama el pecado imperdonable. O también se le llama el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto viene de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, el apóstol del amor. Se le llama el apóstol del amor, ¿no? A Juan. Y él dice, Primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se... Hay un pecado particular de lo cual el Señor dice, no quiero que oren por ese tipo de personas. ¿Quién comete el pecado de muerte? ¿Qué es el pecado de muerte? ¿Por qué podemos decir que es el pecado contra el Espíritu Santo o es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, porque los comentaristas de las confesiones, tanto de Westminster como de la Confesión de Londres,
en sus anotaciones decían, esto es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, ellos redactaron sabiendo a qué se estaban refiriendo. Pecado contra el Espíritu Santo, blasfemia contra el Espíritu Santo, y básicamente es lo siguiente. Dice James Renihan, cuando alguien niega la verdad de la doctrina cristiana por la cual fue iluminado y convencido por el Espíritu Santo y maliciosamente blasfema y persigue a la misma. Blasfema y persigue a la misma. En pocas palabras, no oremos por los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que fue iluminado en algún momento, que habló, se identificó como creyente, pero que ahora no solamente reniega del cristianismo, no solamente ha renunciado, abandonado, sino que va en contra ahora del cristianismo. Ese es un apóstata. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. Hebreos 10. Vayan conmigo, Hebreos 10. Hebreos 10, 26. En este particular es importantísimo tener el contexto de Hebreos 10. Vayan conmigo al versículo 23 primero. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es, digamos, lo que el Señor está mandando allí? Mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de... El primer camino, el primer paso a la apostasía es dejar de congregarse. Lo vamos a dejar en un stand-by ahora, porque la última clase que tendremos la semana que viene, con el favor del Señor, veremos la importancia del día del Señor. La importancia del día es tan importante que una persona que no lo venere, que no lo tenga en alta estima, tarde o temprano va a empezar a transitar el camino de la apostasía, viendo las cosas del Señor tan santas como algo ligero. Y así lo va a empezar a ver en todas las áreas de su vida. Pero dice, ¿cómo te puedes mantener firme? Por medio de la comunión cristiana. ¿Y cómo? ¿Dónde tengo la comunión cristiana? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, cualquier excusa es válida, cualquier excusa es buena. Sino más bien exhórtense, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora viene el versículo 26. Quítale ese subtítulo porque es el mismo tema. Porque si pecaremos voluntariamente. Es pecar voluntariamente, planificar no congregarse, planificar no adorar al Señor en su día. Es un pecado voluntario. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice el Señor? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, hiciere el pecado contra el Espíritu de gracia? Entonces, la apostasía es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es ir en contra de los dictados del Espíritu Santo por considerar vana o sin mayor
bueno, sin valor, por supuesto, de forma inmunda, dice ahí, la sangre del Señor Jesucristo. Eso, mire, no congregarse de forma regular o sistemática, no congregarse, buscar no congregarse, o de forma deliberada. Eso es tener en vano la sangre del Señor Jesucristo, pero eso no solamente con el tema de la congregación, hermano. Eso es en todas las áreas de nuestra vida. Desde cómo usted se comporta como esposo, cómo se comporta como esposa, cómo se comporta como empleado, como empleador. Cuando las personas pueden decir realmente cada vez más se parece al Señor Jesucristo, entonces vamos bien. Pero no, es que es luz para la calle, oscuridad para la casa. Eso es pisotear la sangre de Cristo, hermano. Eso es pisotearlo. O sea, como si eso no valiera absolutamente de nada. Entonces debemos cuidarnos de eso. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías capítulo 7, versículo 16. O cuando usted viene, hermanos, a la iglesia y le da igual, ¿verdad? Que se acabe rápido el sermón, que se acabe rápido la camisa de fuerza que me pusieron en estas horas de la mañana del domingo. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Tú pues, no ores por este pueblo. Le está diciendo el Señor, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. No orar por una persona es exponerlo al juicio de Dios. Es exponerlo al juicio de Dios. Tú no quieres orar por tus familiares, entonces tú lo estás entregando al juicio de Dios. 17. ¿No ves que lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Por qué Dios le está diciendo no ores por ellos? Porque ellos han apostatado. No ores por ellos porque ellos han adulterado espiritualmente. Entonces eso es no orar por aquellos que apostatan de la fe. Esas son las dos restricciones. Terminemos viendo el párrafo 5 porque para terminar lo que son los elementos de la adoración. Para terminar lo que son los elementos de la adoración, y aquí en estos elementos nos hablan del resto de los elementos que conforman un culto de adoración. En un culto de adoración debe haber oración. Pero no solamente oración. ¿Qué más debe haber en el culto de adoración? Párrafo 5. Lectura, la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios. Sigue. La enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracia en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Este párrafo 5 nos termina de hablar el resto de los elementos que conforman un culto de adoración. El resto de los elementos. Elementos, podemos decir, elementos regulares y elementos ocasionales. Elementos regulares, elementos ocasionales. Básicamente nos dicen dos elementos regulares. Básicamente dos. Número uno, aparte de las oraciones, este párrafo nos dice todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Debe ser central en el culto de adoración. La palabra de Dios. ¿Qué debe tener la palabra de Dios? Debe ser leída. Debe ser leída. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Está hablando de esa lectura
congregacional o en medio de la congregación. Entonces, la palabra de Dios en un culto debe ser leída, en segundo lugar debe ser predicada y en tercer lugar debe ser atendida, oída, buscada, tratar de entender lo que se está diciendo. Es uno de los momentos más solemnes en el culto de adoración. ¿Ok? Oración y todo lo que esté relacionado con la santa palabra de Dios. Debemos santificarlo en nuestros corazones, hermano. Cuando estemos en el culto del Señor, que realmente la palabra de Dios se vea que el pueblo le está santificando, le está levantando, le está honrando porque viene de Dios. Es el libro de Dios, o sea, no es cualquier cosa. Cuando se predica, no es las invenciones del hombre, es Dios que te está diciendo, el Dios de tu conciencia que te está diciendo lo que tú debes hacer y lo que tú debes entender. Entonces, el tiempo de adoración es un tiempo de atención absoluta, un tiempo de atención, una adoración de atender completamente lo que se está enseñando. Esa es parte de la adoración. Oración, lectura, predicación y oír la palabra de Dios. Y en tercer lugar, lo regular, estamos hablando de lo regular, cantar. Pastor, con esa voz, dele hermano. El Señor lo sabe, conoce tu corazón, hermano. Con cánticos, dice que debemos honrar al Señor, ¿verdad? Con cánticos. La lectura de la Escritura, la predicación, el oír la palabra de Dios. Luego sigue diciendo, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracia en nuestro corazón al Señor. Eso es lo que enseñan las Escrituras, Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Vayan conmigo rápidamente, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En ambos textos se nos habla, en primer lugar, qué debemos cantar y en segundo lugar, cómo debemos cantar. ¿Qué debemos cantar y cómo debemos cantar? ¿Qué debemos cantar? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, las canciones deben tener contenido bíblico, contenido de lo que enseña verdaderamente las Escrituras. ¿Por qué? Porque las canciones nos están enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. En este punto, los reformados, hay algunas divisiones. Muchos abogan porque debemos cantar exclusivamente los salmos. Exclusivamente. O sea, que estos textos están hablando de los salmos. Y tiene algo de verdad. Las palabras que aparecen allí, tanto en Colosenses 3:16 como en Efesios 5:19, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales, los tres términos tienen que ver con los salmos, con el libro de los salmos. ¿Ok? Entonces, bueno, podríamos decir, sí tienes algo de razón, pero, hay algo que debemos entender en el nuevo pacto. Número 1, los salmos no tienen la revelación completa. Usted puede tener un entendimiento, pero cuando usted canta un salmo, usted sabe que obviamente se canta entendiendo que en Cristo se revela completamente. Pero los salmos explícitamente todavía están en un periodo de tiempo de sombras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay unos salmos que no están en el libro de los salmos.
Por ejemplo, Primera de Crónicas 16:7, hay un salmo de acción de gracias de David. Éxodo 15 está un himno, un salmo cantado por Moisés y el pueblo de Israel. Entonces, aquí está el punto. Entonces deberías también cantar otros salmos que están en otras partes de la Biblia. La persona debería decir, bueno, por supuesto, entonces no es solamente exclusivo el libro de los salmos. Puedes cantar otros textos de la Biblia. Y ahí empieza a ampliarse, debería ampliarse el abanico, ¿no? Pero lo tercero, para aquellos que solamente el libro de los salmos, si no agarras el libro de los salmos, entonces no es adoración regular. Eso no tiene nada que ver. Las melodías de los salmos nunca fueron preservadas por Dios. Las melodías de los salmos nunca fueron preservadas por Dios, solamente los textos. ¿Qué debe primar? El texto. Pero los que hablan de que simplemente tienen que ser los salmos, entonces si Dios quería que solamente fueran los salmos, tenía que habernos dado todas las herramientas para cantar esos salmos. Pero no, simplemente el Señor quiere que abunde su palabra en los cánticos. Debe abundar palabra de Dios en los cánticos, tanto de los salmos como del resto de toda la enseñanza bíblica. Lo que sí sabemos que la palabra del Señor enseña es que los cánticos que se cantan en la iglesia deben ser congregacionales. Todos debemos cantar. Todos debemos cantar porque todos, ¿verdad? Todos hemos sido libertados para adorar a Dios, leyendo su palabra, orando, escuchando y cantando, hermano. Tienes que expresar tu adoración por medio de canto. No te preocupes por lo que piense el hermano. Canta al Señor. Una persona que está alegre canta. Y el gozo del Señor no está por circunstancia. El gozo del Señor es eterno. Deben ser entonces congregacionales, deben ser doctrinalmente correctos, ¿verdad? Porque nos están enseñando y amonestando. Es decir, en medio de las canciones yo estoy recibiendo palabra de Dios también. Así que es importante también saber qué estamos cantando. Para terminar, los elementos ocasionales, aquí se nos habla del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo se hace una vez en la vida cristiana, ¿sí? Se hace una sola vez en la vida cristiana, a menos que haya sido hecha de forma incorrecta. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del bautismo en la confesión. La cena del Señor, no se establece en las Escrituras la regularidad de la cena del Señor, simplemente todas las veces que la hicieres. Hay iglesias que abogan de que debemos hacerlo siempre, eso está bien. Hay otros que dicen, bueno, no tan seguido, podemos hacerlo esporádico, no hay problema. Es un medio de gracia, es un medio de gracia. Aquí el punto de la cena del Señor es que la Biblia no establece la regularidad. Entonces, ahí puede haber esa libertad. Podemos hacerlo todos los domingos, podemos hacerlo una vez mensual, podemos hacerlo quincenal, como la iglesia crea conveniente según sus recursos. Y lo otro que dice son las humillaciones. Las humillaciones, sí. Párrafo 5. Son parte de la adoración religiosa, deben hacerse en obediencia, entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso. Última parte, además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia en ocasiones especiales. No voy a hacer una teología del ayuno en este momento por razón del tiempo, pero sí debo decirles que el tema del ayuno es algo ocasional según la Biblia. ¿Sí? Se hace en momentos de humillación, no en momentos de alegría. Es buscar el rostro del Señor cuando estamos apremiados por alguna situación. Puede haber ayuno privado y ayuno congregacional en momentos muy difíciles para buscar el rostro y la guía del Señor, como ocurrió en Esther capítulo 4 versículo 16. Los iban a matar,
A todos los judíos los iban a matar, no estaban de fiesta. Los iban a matar, los iban a exterminar. Y Esther dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Por qué? Ayunen por mí. ¿Por qué? Porque yo iba a interceder por el pueblo delante del rey. En Joel capítulo 2, versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oración y lamento. Siento que no encuentro el rostro de Dios, tengo una situación, una crisis terrible. Puedes ayunar. No es simplemente el dejar de comer, no, es buscar desesperadamente el rostro del Señor. Eso es el ayuno. No es simplemente de mudar tu rostro y sentir que tengo mucha hambre, no. Dios me tiene que, no es un sacrificio. El ayuno es un deseo de buscar con todo el alma y con todo el corazón, Señor, ten misericordia y piedad de esta alma. Necesito claridad, necesito tu gracia en este momento que no la hallo. Es buscar más al Señor. Ese es el ayuno. Mientras que la acción de gracia es una celebración diferente. Es una celebración especial. Hemos sido liberados de algo. Podemos hacer un culto al Señor de acción de gracias por la alegría que ha concedido el pueblo. Si oramos por un local de la iglesia, imagínense. Que hagamos cuando estemos allí, visualícelo, hermano. No tenemos local, siempre tenemos que estar mudándonos. Cuando el Señor nos provee, estamos orando por eso, el Señor nos provea un local propio, donde podamos por fin estar tranquilos. Imagínense ese culto que haremos delante del Señor de acción de gracias. Todos juntos. Tenemos que hacer 2 cultos cuando los tengamos todos juntos. Para finalizar, todos estos elementos, ¿cómo deben hacerse? No voy a ahondar, solamente los termino nombrando. En obediencia, como Dios lo manda. En entendimiento, saber lo que estoy haciendo, lo que estás cantando, lo que estás orando, lo que estás leyendo. Tu intelecto debe estar allí. En el culto de adoración, tu intelecto no debe ser borrado por tus emociones. Debes tener todas tus facultades mentales allí, en fe de que estás acercándote al Señor, en reverencia y en temor piadoso. Reverencia tiene que ver con el entendimiento de saber con quién me estoy relacionando. Y en temor, ¿verdad? Un respeto genuino por el Señor. Todo esto entra dentro de un culto aceptable a Dios. Fuera de esto, Dios no acepta un culto. El Señor nos ayude, hermanos, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu